Estimados jóvenes del curso de Filosofía Social de Hayek, es un gusto saludarlos nuevamente y poder continuar con el contenido del curso. El día de hoy trabajaremos en el libro Los Fundamentos de la Libertad, específicamente en el capítulo 13, Liberalismo y Administración, el Reichstag. Reacción contra el absolutismo. En la mayoría de los países del continente europeo, hacia mediados del siglo XVIII, 200 años de gobierno absoluto habían destruido las tradiciones de libertad. A medida que el nuevo movimiento tomaba impulso, se enfrentaba con una situación diferente de la que existía en América en la misma época, o de la que se había dado en Inglaterra 100 años antes. Entonces, jóvenes, empezaremos por definir absolutismo, en el cual el poder estaba concentrado en el rey. Este surge en el continente europeo, en los países de Francia, en España, en Inglaterra y Rusia, más o menos en el siglo XVI. Surge como un derecho divino. El rey podía ejercer lo que hoy ejecuta el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tenía poder absoluto. No tenía que rendirle cuentas a nadie más que a su propia conciencia. Entonces, jóvenes, como ustedes pueden ver, menciona acá siglo XVI, siglo XVIII. Entonces, para que tengamos referencia a qué año está hablando del libro, recuerden que del año 0 al 99 fue siglo I. Por ejemplo, ahorita del año 2000 al 2099, pues estamos viviendo el siglo XXI. Entonces, acá en la presentación menciona a mediados del siglo XVIII. Entonces, estamos hablando del año 1700 a 1799. Y como es a mediados, estaríamos hablando aproximadamente del año 1750. Recuerden, en clase hemos hablado sobre el absolutismo. Siempre lo vimos como una pirámide, donde en la cúspide se encuentra el rey, abajo estaba el clero católico y la nobleza, y pues más abajo en la parte de la pirámide, en la parte baja, estaban los plebeyos o los agricultores, o incluso les llamaron el tercer estado. Estos últimos sin posibilidad de movilidad económica. Es decir, si se nacía plebeyo, se moría plebeyo. La posibilidad de cambiar de estatus social era nula. En la parte alta de la pirámide estaban todos los privilegiados, que eran las personas que no pagaban impuestos. Estas familias tenían toda clase de consideración, mientras que en la parte baja está pues toda la población que vivía en la miseria y que tenía que aportar tributos. Si lo vemos como un porcentaje, podemos pensar en que los llamados tercer estado conformaban el 98% de la población, y pues eran los que más aportaban tributos. El nuevo factor lo constituía la poderosa y centralizada maquinaria administrativa creada por el absolutismo. El cuerpo de administradores generales convertidos en principales rectores del pueblo. Tal burocracia se preocupó más por el bienestar y las medidas del pueblo de lo que podía o se esperaba que hiciera el gobierno limitado del mundo anglosajón. El objetivo del movimiento contra el poder arbitrario consistió desde un principio en implantar el Estado de Derecho. El imperio de la ley tenía que ser general, no solamente en el sentido de constituir la voluntad de todos, sino también en cuanto al propósito.
todo lo que se refiere a un individuo nominado está fuera del alcance de la autoridad legislativa. Entonces, jóvenes, acá conviene recordar un poco de historia. Por ejemplo, Luis XV fue el máximo exponente del absolutismo en Francia. Por supuesto hubieron otros, pero él fue el más reconocido. Fue conocido como el Rey Sol o también como Luis el Grande. Acuñó la frase "el Estado soy yo" y se le conoció como el primer hijo de Francia. Nació en 1638 y murió en 1715. Ascendió al trono con tan solo 5 años de edad, por supuesto bajo la tutela de su madre Ana. Hasta su muerte reinó 72 años de sus 77 años que tuvo. Fue hijo de Luis XIII. Como dice acá en la presentación, el objetivo del movimiento fue contra el poder arbitrario, pero llegaron también muchas personas sedientas de poder, con nuevas ideas, pero con muchas opresiones hacia los ciudadanos. Intentos de la Revolución Francesa. La Revolución de 1789 fue universalmente saludada, para citar la frase memorable del historiador Michelet, como el advenimiento de la ley, la celebrada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con su garantía de derechos individuales y la afirmación del principio de la separación de poderes que simbolizó como parte esencial de cualquier constitución, apuntaban al establecimiento del reino estricto de la ley. Cuando fue la Revolución Francesa se lograron avances, pues ya todos los ciudadanos pudieron participar en política y en teoría cambió la movilidad económica, pudiendo ahora todos participar, y también mejoró el respeto por la propiedad privada. Los ideales fueron muy buenos. Como les comenté, otros llegaron sedientos de poder y no iban a desperdiciar la oportunidad. Recordarán ustedes al rey Luis XVI por la historia de la enfermedad llamada fimosis. Les dejo la inquietud, jóvenes, para que investiguen un poco por el tiempo. Pues este rey intentó escapar con su esposa María Antonieta, y lo hicieron vestidos de plebeyos, pero fueron descubiertos, según recuerdo, por huir en el carruaje real. El otro personaje es Maximilien Robespierre, que es una persona que le dedicó un poema al rey en su boda con María Antonieta, que por cierto no le pusieron atención, sin saber que él iba a ser el encargado de ordenar su muerte posteriormente en la guillotina. Intentos de la Revolución Francesa. Aunque en muchos aspectos la Revolución Francesa se inspiró en la americana, nunca logró lo que había sido el principal resultado: una constitución que limitaba el poder de la Asamblea Legislativa. Más aún, desde el comienzo de la revolución, los principios básicos de igualdad ante la ley se vieron amenazados. El liberalismo posrevolucionario en Francia. La extrema interpretación del principio de la separación de poderes, que había ganado aceptación en Francia, sirvió para fortalecer los poderes de la administración, y fue usada grandemente para proteger a las autoridades contra cualquier interferencia por parte de los tribunales, con lo que se fortaleció más que se limitó el poder del Estado. El Tratado de Estado, creado originalmente tan solo para asegurar que las intenciones de la legislatura se ejecutasen fielmente, evolucionó en tiempos modernos de tal forma que, como los estudiosos
occidentales han descubierto recientemente con cierta sorpresa, da al ciudadano más protección contra la acción discrecional de las autoridades administrativas, de las que aquel puede obtener en la Inglaterra contemporánea. Entonces acá la única cosa que la revolución no tocó y que según ha demostrado tan perfectamente Tocqueville, sobrevivió a todas las vicisitudes de las décadas subsiguientes. Fue el poder de las autoridades administrativas, pues fue lo que sobrevivió a toda la revolución. El régimen que siguió a la revolución se preocupó más seriamente de incrementar la eficiencia y el poder de la máquina administrativa que de asegurar la libertad de los individuos. Como se menciona en la presentación, acá se fortaleció la administración y es exactamente como funciona en la actualidad. Nuestras leyes terminan protegiendo a los funcionarios públicos frente a los ciudadanos comunes. Liberalismo y administración. Dada la reputación que Prusia adquirió en el siglo XIX, el lector podría sorprenderse al saber que los orígenes del movimiento germánico en favor del Estado de Derecho se encuentran en dicho reino. El gobierno del despotismo ilustrado del siglo XVIII había actuado de manera sorprendentemente moderna, e incluso podría decirse que con visos casi liberales, sobre todo en lo que se refiere a los principios legales y administrativos. Los escritores germanos suelen citar las teorías de Kant al iniciar sus descripciones del movimiento conducente al Reichstag. La principal contribución de Kant es ciertamente una teoría general de la moral, que hizo aparecer el principio del Estado de Derecho como una especial aplicación de un principio más general. El Estado de Derecho contiene las bases de la separación de los poderes, como lo conocemos actualmente, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con el objetivo de limitar los poderes o concentrarlo en pocas personas. Como lo menciona la presentación, Kant hizo aparecer el principio del Estado de Derecho, con aspectos basados en la ética y la moral. Lo importante acá es que en la actualidad se reconocen y protegen los derechos de los ciudadanos, que vivimos en un estado con poderes limitados y un sistema de pesos y contrapesos. Desde la perspectiva de Kant, los hombres tenemos el derecho a vivir bajo leyes respaldadas por las instituciones públicas, con el objetivo de la igualdad entre hombres. Recuerden, siempre en clase hemos estado viendo que la igualdad que nosotros peleamos frente al Estado es la igualdad ante la ley. El establecimiento y aplicación de normas generales y también el respeto por la propiedad privada. Entonces, jóvenes, acá para la tarea ustedes irán a avanzar con el apartado 5 y 6. La tarea pues ya fue publicada en la plataforma y esperaría yo que el día sábado 6 de junio antes de las 11:59 pues todos envíen ya su tarea. Pues vamos avanzando en el curso. La siguiente semana avanzaremos con el capítulo 14, si ustedes pueden adelantar también ya con la lectura. Me da gusto saludarlos, jóvenes, y espero que estén bien y pues a quedarse en casa. Hasta luego.